Dios, le damos gloria a Dios esta noche, porque si estamos aquí esta noche sentados, o de repente estás allí en tu cama, en tu habitación, y todavía tienes la capacidad de creer y de esperar algo de Dios, es porque no hemos estado solos. Es porque la mano poderosa de Dios nos ha sostenido. Esta noche vamos a tocar un tema que he venido aplazando. Lo hemos venido aplazando, pero hemos venido orando y hemos venido notando que hay un pueblo afanado, que hay un pueblo que aún persiste en tratar de hacer las cosas en sus fuerzas, que hay un pueblo que le está costando, nos está costando aprender a entender dónde estamos. Quiero invitarte esta noche a que abras tu Biblia. Cuando pasé la invitación por el Facebook y por el WhatsApp, por la lista de difusión y por los grupos, le dije, tengo una Biblia a la mano. El hecho de que estemos en nuestras casas no quiere decir que tenemos que perder el hábito de tomar la palabra y leer la palabra que nos están predicando, para que usted sepa que lo que le estamos enseñando no es doctrina de hombre, sino que está escrito en la Biblia. Y te invito esta noche a que vayas conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Versículo 7 y versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. Y dice la palabra de Dios: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene y de la vida venidera. Gloria a Dios. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y empieza a aconsejarlo, porque hay una tendencia en el nuevo creyente y aún en muchos cristianos que tienen años de estarse congregando en algún lugar, y es la tendencia de caer en el activismo. Ahí me llama la atención. La Biblia dice que todo lo que se quiere tiene un tiempo. Todo lo que se quiere debajo del sol tiene un tiempo, tiene una hora, tiene un momento, tiene hasta para recibir tu milagro o para recibir una disciplina. Dios tiene un tiempo específico. Pero a veces caemos en un juego del enemigo y Satanás es experto en sacarnos el aire. Satanás es experto en desgastarnos. Y lo más tremendo es que muchas veces nos desgasta usando como pretexto a Cristo. Esto suena loco, pero ahora me va a entender. El apóstol Pablo dice algo. Yo escuché una prédica de un varón puertorriqueño hace algunos años, que decía que cuando Pablo estaba diciendo que el ejercicio corporal para poco era provechoso, lo que estaba diciendo es que los beisbolistas, los futbolistas, los fisiculturistas, los gimnastas, toda esta gente se va para el infierno.
Y eso es mentira. Ese es el problema de la interpretación literal de la palabra. Y ese es el problema de fabricar mensajes en emociones sin discernir lo que el Espíritu Santo realmente quiere hablar a la iglesia. El apóstol Pablo, cuando hablaba del ejercicio corporal, dice, el ejercicio corporal, estaba diciendo, haciendo referencia a sudar, a una persona. Cuando usted le dice, usted está haciendo mucho ejercicio corporal, usted asume que usted viene del gimnasio o viene de un partido de fútbol, viene sudoroso. Y el apóstol Pablo no estaba diciendo que los deportistas se iban para el infierno, porque entonces todos los hermanos que le han predicado a beisbolistas, a futbolistas, perdieron el tiempo, y eso es mentira. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, ¿de qué hablaba el apóstol Pablo? El apóstol Pablo hablaba de un error en el cual cayó la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios fue una iglesia que fue llena de muchos carismas, llena de muchos dones, pero fue una iglesia que se dejó permear por el mundo demasiado. Recuerdo, empezando yo en el Evangelio, cuando empezaba a predicar y todo lo demás, en algún momento un varón me invitó a predicar en las calles de aquí de Barranquilla, y mientras estábamos organizando el sonido, este varón me decía, rápido, rápido que viene mi pastor y necesitamos que nos vea haciendo. A mí eso me cuestionó un poco, y con el tiempo entendí que nosotros no servimos para que alguien esté contento, sino ejercemos un llamado conforme a lo que el Espíritu ha revelado a través de la Escritura. Cuando tú ejerces el llamado que Dios te hace, tú no lo estás haciendo para quedar bien con el pastor, para quedar bien con la esposa del pastor, para quedar bien con el líder. No. Cuando tú ejerces un llamado en el tiempo de Dios, al estilo de Dios, después de haber sido capacitado por Dios, el llamado ejercido es para agradar a Dios. Y estoy hablando específicamente de lo que es el activismo. El activismo. ¿Qué es el activismo? Es el buscar ser protagonista en todo tiempo, haciendo cosas, moviendo cosas, diciendo cosas, cuando Dios no nos ha dicho que lo hagamos. ¿Ya? Y fíjense que Pablo hace como un paralelo. Dice, el ejercicio corporal para nada aprovecha, pero ejercítate en la piedad. Y Pablo, cuando habla de piedad, está hablando de misericordia, está hablando del amor entre hermanos, está hablando del amor a los enemigos, está hablando del amor al prójimo. Esto es piedad. Y ejercitarnos en la piedad es parte del proceso de crecimiento que el Espíritu Santo hace en el corazón del creyente, que se abre a que el Espíritu Santo lo transforme. Entonces no lo hacen todos. No, porque el Espíritu Santo no va a trabajar a la fuerza en la vida de nadie. No, porque Cristo es un caballero, y de hecho Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre su corazón, si abre a alguien la puerta, dice, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Lo que yo le llamo la birrelación. Y fíjense que esa palabra de Apocalipsis 3:20 está escrita para la iglesia, no es para el mundo.
es para la iglesia de Cristo. Porque hay muchas personas que se congregan, pero no le han permitido a Jesús entrar a sus vidas. Para ellos Jesús es un mero concepto. Jesús es una teoría. Y tienen años caminando tras esa teoría, pero no se han atrevido a ponerla en práctica. Porque ponerla en práctica es ejercitar la piedad. Mira, ¿cómo es posible que una persona que se ufana de ser cristiano, cuando le exhortan o lo corrigen, inmediatamente deja de hablarle a todo el mundo? Ahí no hay piedad, ahí hay religión. Y la religión y la piedad son dos líneas paralelas que nunca jamás se van a encontrar. Porque el religioso es precisamente aquel que Satanás lo zarandea como le da la gana, lo separa del cuerpo de Cristo cuando le da la gana, lo baila como le da la gana, lo exhibe como le da la gana, lo pone a sudar como le da la gana, lo desgasta y después lo tumba como le da la gana. La piedad trae contentamiento. La piedad coloca paz en el corazón. Mientras que el activismo es algo propio de quien aún no ha entrado al reposo de Dios. Y esta palabrita reposo de Dios, venimos hace un mes predicando acerca del temita, el reposo de Dios. El reposo de Dios, y hemos dicho, entrar en el reposo de Dios no es acostarte cómodamente a ver series de Netflix, a ver películas, a ver novelas y esperar que el trabajo se haga solo, que el dinero llegue. Eso no es ningún reposo, eso se llama pereza. El reposo de Dios es aceptar, entregar, comprender que a pesar de que estés viviendo el desierto más grande, las luchas más grandes, no estás solo, ni estás sola en tu proceso. Porque cuando entras al reposo de Dios, Dios te abraza en tu desierto. Dios te llena del Espíritu Santo y te da la capacidad de soportar, de resistir, de avanzar, a pesar de que todo el mundo alrededor tuyo se esté quedando tirado en el camino. Vaya conmigo a Hebreos, capítulo 8, versículo 12 al 14. Hebreos 8, versículo 12 al versículo 14. Porque seré propicio, dice la palabra de Dios. Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Perdón, versículo 14 no existe. Versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Y vaya conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 9 al 12. Hebreos 4, versículo 9 al 12. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, en Hebreos 8:12 acabamos de leer que Dios será propicio a nuestras iniquidades y nunca se acordará más de nuestro pecado ni de nuestras maldades. Entrar en el reposo de Dios es aceptar el perdón de Dios, y que cuando el enemigo te acuse, que cuando levante personas alrededor tuyo a acusarte de aquello que Dios te perdonó, tú puedas decir en tu alma: no acepto la acusación porque mi papá me perdonó de aquello que ya yo hice. El enemigo siempre te va a hablar en pasado. Discierne cuando, oye, y tú eras el drogadicto, la peleonera, la rumbera, la prostituta. Siempre te va a hablar en pasado. Y allí es donde tú tienes la autoridad para poder decir: era, no soy. Eso es reposo de Dios, ¿sabes? Eso es reposo de Dios. Saber que Dios hizo con tu pecado y con el mío, con nuestras maldades, borrón y cuenta nueva. Es entrar al reposo de Dios. Y fíjate que Hebreos 4 precisamente nos habla de que hay un reposo para el pueblo de Dios. Y ese reposo es necesario. Mira, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, de sus acciones. Alguien me preguntaba que por qué en el ministerio Nehemías, en el aviso de la iglesia, nada más dice servicios miércoles, viernes y domingo. Pastor, porque es que en mi iglesia tenemos lunes de sanidad, o sea que Dios nos sana martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Martes apostólicos y proféticos. Yo quisiera saber cómo son esos martes, pero usted sabe cómo es el cuento. Miércoles servicio, jueves de milagro, o sea que el resto de la semana no hay milagros. Viernes de doctrina, sábado de ayuno y domingo servicio ministerial. ¿Sabe cómo le llamo yo a eso? Activismo. Porque el ministro sigue siendo un hombre de carne y hueso que tiene familia y que su familia también lo necesita. Su familia necesita a un papá, a un esposo. Hablando de un pastor. Queremos hacer tantas cosas que terminamos desgastados, no haciendo nada. El apóstol Pablo dijo algo tremendo, dijo: no sea que yo siendo heraldo de muchos termine yo perdiéndome. Y es algo que la iglesia tiene que aceptar y tiene que entender, que tu pastor es simplemente un hombre de carne y hueso, que tu pastor es un hombre que se equivoca, que tu pastor es un hombre que comete errores también, que se cansa, que se preocupa, que tiene deuda, que tiene conflictos que también tiene que resolver, y que a pesar de todo eso toma tu carga para sobrellevarla en oración juntamente contigo. El activismo es una estrategia de las tinieblas para desgastar. Sí, señor. Sí, señor. Es así. Cuando el Espíritu Santo es quien te guía y es quien te levanta, usted no necesita de un día específico para orar por una sanidad. Usted no necesita de un día específico para hacer un ayuno. Usted no necesita de orar un día específico para que haya un milagro. Porque cuando el Espíritu Santo está, cuando Él está respaldando, cuando Él está fluyendo, lo demás no importa. En el reino de los cielos no hay lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Dios vive en un día eterno. Dios vive un presente eterno. Y Dios está esperando un pueblo que entre a su reposo. Porque mucho pueblo de Dios en este momento está tan afligido y tan afanado por hacer cosas
que se les olvidó que el que hace es Dios. Publiqué hace unos días un devocional en un grupo donde me habían incluido, y un varón que sé que no es creyente colocó debajo: ajá, ¿y dónde están los milagros que hacen los pastores? ¿Por qué no hacen milagros ahora en medio de la cuarentena? ¿Por qué no echan el COVID? Y yo le respondí: sí, a la gente hay que aclararle, con amor, pero hay que aclararle. ¿Y sabes qué, varón? Es claro que no conoces a Cristo. Y yo te invito a que conozcas al Cristo que yo conozco, para que puedas entender que los hombres no hacemos milagros. Quien hace milagros es el Todopoderoso. La Biblia dice que cuando pedimos al Padre en el nombre del Hijo, dice, no le niega nada. Dice, Él lo hará conforme al propósito y conforme a su voluntad. Estamos tan afanados por levantar ministerios que nos hemos buscado palabras que escuchamos quién sabe dónde, estrategias que le escuchamos a otros, y estrategias que de repente le han funcionado a otros, queremos que nos funcionen a nosotros, y Dios a cada quien le da una visión personal. A mí me da, y perdóneme, porque no pretendo contender con nadie, pero la Biblia hay que exponerla tal y como es. La Biblia no es un manual en el cual usted va a encontrar que tiene que usar ropa Oscar de la Renta o Arturo Calle. Si Jesucristo hubiera venido a la tierra a cambiar exclusivamente la manera de vestir, entonces el ministerio de Cristo se hubiera llamado Jesús Fashion, o la boutique de Cristo, o el bodegón de Cristo, y no la iglesia de Cristo. Y no estoy diciendo con esto que la mujer no debe ser recatada en su vestir, pero es triste que a las puertas de la venida de Cristo todavía hayan pastores preguntándome: ¿y usted cree en la santidad integral? ¿Y sabe qué quieren decirme con esto? Que si yo no estoy de acuerdo con que la mujer use pantalón. Y a mí honestamente eso me da tristeza, me fastidia, porque hay tanto material en la Biblia para predicar que se enfocan precisamente en minucias que los distraen y no los dejan ver el reino de los cielos. Porque si un hombre ha nacido de nuevo, no le importa que la mujer que pase al lado pase en pantalón apretado o pase con una burka. Porque el que tiene problemas con su carne, si pasa con la burka, la desnuda en el pensamiento. Es así de sencillo. Pero es que no les gusta que les digan esto. Pero es pura religión. Quieren seguir levantando ministerios de religión tras religión. Y la Biblia no nos enseña eso. El que está levantando ministerios en base a religiones simplemente es un activista. No le está sirviendo a Dios, le está sirviendo a la religión que le metieron en la cabeza y que no ha dado para sacársela, porque le da miedo que si la esposa se le quita la falda larga y se siente liberada y la esposa se empieza a arreglar, de repente va a buscar otro. O porque le da miedo a la esposa que si el hombre se quita la corbata con la que duerme, porque de repente si Cristo viene y lo encuentra sin corbata, se va para el infierno, según. Entonces su esposa lo va a abandonar porque está mundanalizado. No es eso. La iglesia tiene que mirar las verdades que Cristo nos dejó, la profundidad de la revelación. Y no es revelación estar gritándole a la gente esta noche: aquí dice el Señor, te vas a volver millonario esta noche es noche profética, apostólica, tú mujer, tú Milena, tú Sandra, tú Joelma, viene un camión lleno de euros para ti, Joelma Gutiérrez, tráelos. Mentira. Eso es pura postura, pura mentira, pura basura de dogmas de hombres para tener a la gente enredada, trabajando en el activismo del sistema babilónico que han metido dentro de la iglesia, en vez de procurar hacer ejercicio con la piedad. Porque el que ejercita la piedad acepta al que llega a la iglesia en harapos.
o en un Mercedes-Benz. El que está mirando a Cristo no le interesa si lo invitan a predicar una iglesia y si las hermanitas están en jean o si están en falda o si... No, él va a predicar a Cristo. Pero tristemente, Satanás los tiene con el disco duro lleno de activismo, haciéndolos ver lo que no tienen que ver. Y esto nos lleva a entender que no han entrado en el reposo de Dios, que ni ellos mismos se creen que Dios les perdonó los pecados. Chicos, jóvenes de Cristo, sáquese de la cabeza, está criticando al que no habla como tú, al que no siente como tú, al que no predica como tú. Porque muchos están predicando como unos robots. Simplemente son una grabación, pero en su corazón no tienen nada. Nosotros lo hemos visto, lo hemos palpado. Hombres, mujeres que los ve usted lanzando palabra diestra y siniestra. Y el Señor dice, y la Biblia dice. Pero el corazón lo tienen lleno de fornicación, de adulterio, de lascivia. El fruto que dan es ese. Hablan de Cristo, pero van de fracaso en fracaso, acostándose con el primero que se les atraviesa. Entonces, ¿de qué sirve todo ese activismo y toda esa dialéctica y esa parafernalia que arman para mostrarse santas por fuera o santos por fuera, cuando su corazón no ha entrado en el reposo de Dios? Iglesia, esto nos lleva a una posición equivocada delante de Dios, y por eso hoy no tengo un cuadro pintado mío allá atrás. Para los hermanos, las hermanas que me dicen, hoy pintó otro cuadro. No, este no es un cuadro pintado. Este se lo estaba debiendo al ministerio Nehemías, sino que quise compartirlo con todo el que quiera, el que pueda ver este video. Allí atrás tengo el tabernáculo de reunión. Y el apóstol Pablo, volvemos a 2 de Timoteo 4, dijo, el ejercicio físico, el ejercicio corporal para nada aprovecha. ¿Y sabe por qué? Te lo voy a demostrar con la palabra. Porque es que la gente dice, está diciendo doctrinas de hombre. No, yo te voy a hablar con la palabra. Porque es que el activismo es propio de una vida religiosa impulsada por las emociones. El activista simplemente trata de esconder sus culpas, maquillarlas detrás de hago, predico, comparto. Mire, yo no creo en la unción del copia y pega. Yo y Sandra, todos los que están allí de Nehemías, publíquelo allí que yo lo estoy viendo. ¿Cuántos creen en la unción del copia y pega? ¿Cuántos conocen la unción del copia y pega? Porque hoy todo el mundo es evangelista. Voy a Google, Reina Valera versión 60, versículo diario, copio y lo comparto. Y de repente alguien necesitaba esa palabra. Pero ¿cómo? Porque el propósito de Dios era que le llegara. Pero quien la está compartiendo muchas veces no tiene ni idea de lo que está predicando. Muchas veces simplemente repiten como loros, y los loros no piensan. Repiten como loros lo que escucharon. Hacen como robot lo que han visto. Y muchos tienen una colcha de retazos, pedacitos de doctrina, y no se dejan enseñar. Señal de activismo. Siempre tienen la razón. Una persona que está cautiva por el activismo es una persona que uno le va a enseñar. Y no, señor, espere un momentico. Pero yo, porque nunca dejan hablar a nadie. Siempre tiene la razón. Una persona que está en el activismo es una persona que está cautiva de su emocionalismo. Y el que está cautivo de las emociones, el que es guiado por sus emociones, no está guiado por el Espíritu Santo. Y el que no está guiado por el Espíritu Santo vive en la carne. Y el que vive en la carne vive de fracaso en fracaso, de caída en caída. El activismo
revela a una persona que está, escucha iglesia, lejos de Cristo. Lejos de Cristo. Te hablará de Cristo, ayunará, te dirá, te mostrará, pero realmente está lejos de Cristo. Y te lo voy a mostrar sencillo. Vamos al tabernáculo de reunión. ¿Qué tiene que ver todo esto, el tabernáculo de reunión, con lo que estoy predicando? Todo lo que acabamos de leer, que hubo un antiguo, un viejo testamento, y que ahora hay algo nuevo. Pero eso que está aquí atrás, esto era la expresión de Cristo. Era una metáfora de lo que iba a ser Cristo. Todo el tabernáculo de reunión habla de Cristo. Todo. Y de hecho, para los que estudian, para los que leen, cuando Dios le dio instrucciones a Moisés para hacer el tabernáculo de reunión, el tabernáculo de reunión era móvil. Ellos lo armaban un tiempo, lo desarmaban y se lo llevaban. Y eso habla de Cristo. Eso nos dice que donde tú y yo vamos, Cristo va con nosotros. Claro, si está aquí. Tiene que vivir en nuestro corazón. Tiene que ser el dueño de nuestros pensamientos. Tiene que ser el que enriquece nuestra palabra. Cristo va donde nosotros vamos. Su Espíritu Santo está donde nosotros estamos. Se baña con nosotros, camina con nosotros, se sienta a comer con nosotros. Está en este momento predicándonos a nosotros. Y te voy a mostrar algo, no sé si la cámara te permitirá o si tengo que acercarla el celular o qué. Pero mira, esto que está aquí, era el lugar santísimo y el lugar santo. Esto que está aquí, la fuente de bronce, donde Aarón y los levitas se lavaban las manos antes de entrar a servirle al Señor. Y esto que está aquí es el altar de bronce. Mire que entre el altar de bronce y el lugar santísimo hay dos pasos que lo separaban. Para llegar del altar de bronce al lugar santísimo había que pasar por la fuente de agua, la fuente de bronce donde estaba el agua, y el lugar santo. 1, 2, 3. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Te voy a explicar por qué. Porque quien está cautivo por el activismo está en el altar de bronce. El levita que servía en el altar de bronce era el hombre que más sudaba en el tabernáculo de reunión. Su ropa era de lino por fuera, el efod era de lino por fuera. Su ropa interior era de lino por dentro. Tenía el pectoral, tenía su mitra. Y encima de todo eso estaban en el desierto. Y encima de estar en el desierto, el altar de bronce tenía que estar encendido, porque allí era donde se quemaban los sacrificios cuando se iba a buscar la expiación de los pecados, el perdón de los pecados. Allí se sacrificaban los animales aquí y aquí se quemaban. Sudoroso. Estar en el altar de bronce era estar sudando en todo momento. Y no era lo mismo estar en el altar de bronce que estar en el lugar santísimo. ¿Qué ha hecho Cristo con nosotros? Cristo nos quitó del altar de bronce. Cristo nos quitó la fuente de bronce. Cristo rasgó el velo
los 7 velos que separaban el lugar santo del lugar santísimo, y nos ha hecho sentar, dice la palabra en Efesios 1:3, en los lugares celestiales juntamente con Él. ¿Será que no nos conviene estar en el reposo? El activista, el activismo es propio de aquel que está lejos de Dios. Míralo, que está lejos de Cristo, porque está en el altar de bronce, no está en el lugar santísimo. Y esto es simbólico, pero es real. Yo traje este afiche con el altar con el tabernáculo de reunión, para que usted se ubique, para que usted se dé cuenta didácticamente dónde estaba el altar de bronce y dónde estaba el lugar santísimo. Y mire la distancia entre uno y otro. Y no es lo mismo estar aquí que estar aquí. No es lo mismo estar sudando, gloria a Dios, que estar en el reposo de Dios. Yo te digo algo, iglesia. Vaya conmigo a Oseas, capítulo 6 y versículo 6. Oseas 6. Mira lo que dice la palabra. En el altar de bronce se ofrecían sacrificios. Y hay gente que cree que entre más suda, que entre más hace, que entre más dice y va y viene, más le agrada a Dios. Y mira lo que dice Oseas, capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Tú no vas a conocer quién es Dios si no entras en el reposo de Dios. Tú no vas a saber qué quiere Dios para ti si no bajas las revoluciones en las que estás viviendo y te humillas, te rindes y si es necesario te atreves a empezar de nuevo. Empezar de nuevo no es pecado. Empezar de nuevo es ser lo suficientemente sensato como para decirle a Cristo: me he equivocado hasta este momento, pero no quiero volverlo a hacer más. Empezar de nuevo es ser humilde, es estar sujeto. Hay que entrar en el reposo, iglesia. La adoración que mi esposa colocó al principio describe lo que estoy predicando esta noche. El creyente, cuando llega a los pies de Cristo, llegó a las puertas del atrio. Llega, hace el paseo al lugar, al altar de bronce, pasa por la fuente de bronce donde se lava las manos. Aarón se lavaba las manos, y este es símbolo del cambio de vida de nosotros, de lo que éramos sin Cristo a lo que somos en Cristo, de ser unos viles pecadores llenos de inmundicia a ser lavados, no por un agua física, no por una sangre, como dicen que la gente: me echo la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo. Esta es otra prédica que tenemos preparada y que vamos a recuperar, porque ya yo lo prediqué, pero vamos a hacerlo en vivo. Un estudio acerca del poder de la sangre de Cristo, porque todavía hay gente que ora diciendo: ahora yo me cubro con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es un riego. Tuvimos una persona que oraba y decía: ahora yo riego la sangre de Cristo en la puerta de mi casa para que la brujería no me toque. La Biblia dice que cuando los caminos del hombre son rectos delante de Dios, aún a sus enemigos pone a estar en paz con él. Eso dice mi Biblia, y creo que dice la misma Biblia que usted tiene en sus manos en este momento. Activismo no es de Dios. Y no se trata de ser negligentes.
No se trata de que el pastor haga un orden y te diga, a usted le toca predicar tal día. Ay, no, pastor, no, usted dijo que yo no puedo ser activista. No, tampoco se trata de eso. Nosotros como pastores tenemos el deber delante de Dios de llevar a las ovejas, de guiarlas en lo que respecta a recibir alimento espiritual y a que aprendan a conocer cuál es el llamado que Dios tiene para sus vidas, si la oveja lo permite. Porque en este tiempo pastorear ha sido bien difícil. Y hemos visto gente haciendo y deshaciendo, creyendo que sus vidas están bien delante de Dios. Y no te estoy diciendo que yo soy tu juez, te aclaro. Nuestro juez es Dios, es cierto. Pero el fruto habla. Y yo quiero invitarte esta noche a que hagas un alto. Don't worry, be happy. Haz un alto, detente un segundo. Pastor que me estás viendo, hermana, hermano que me estás viendo, medita por un momento si hasta este momento lo que has hecho, lo has hecho para Cristo, lo has hecho para ti, o lo has hecho para que vean lo capaz que eres tú. Necesitamos entrar en el reposo de Dios. Y no es pecado que usted esta noche diga, Señor, empiezo de nuevo, pero ahora a tu ritmo, a tu velocidad, conforme a tu voluntad. Los esquemas religiosos están reventando gente en este tiempo. Yo no entiendo cómo persisten en medio de esta pandemia mundial seguir predicando doctrina de prosperidad. Yo no entiendo hasta dónde llega la sinvergüenzura y la dureza del corazón del hombre de seguir pretendiendo engañar a la gente. Jesús lo dijo en Mateo: ay del que haga tropezar a uno de mis pequeñitos. Este tiempo es el tiempo propicio para hacer un alto en muchas cosas que se estaban haciendo mal y atreverse a ejercer el verdadero llamado de Cristo. Es el tiempo. Es el tiempo de soltar la falacia mentirosa esa de que un profeta es un adivino. Y con eso tener engañada a la gente. Dios me habló, Dios me dijo que mañana a las 3 de la tarde, 15 minutos, 22 segundos, va a llegar ese varón con 4 kilos de oro para decirte: tú vas a ser mi esposa, mujer. Eso es mentira. Todo eso es mentira, falacia, manipulación de la famosa iglesia apostólica profética. No te dejes engañar. Lea Biblia. Hebreos capítulo 3 versículo 1 dice claramente que consideremos a nuestro apóstol y sumo sacerdote Jesucristo. La palabra apóstol quiere decir enviado. Enviado. Jesucristo fue enviado de los cielos a salvarnos a nosotros aquí en la tierra. O sea que si Él fue apóstol, la iglesia que se levanta cuando Él llena del Espíritu Santo a sus discípulos, la iglesia nació apostólica. No es apostólica en este tiempo, siempre ha sido apostólica. No te dejes seguir engañando. La prosperidad no es señal de respaldo de Dios. Yo conozco gente, narcotraficantes, conozco gente que está haciendo cosas totalmente ajenas a Dios y están nadando en dinero. La prosperidad no es señal de respaldo de Dios. No te dejes engañar. Entra en el reposo. Medita en la palabra. Te darás cuenta que te has perdido de muchas cosas, que te has perdido de la experiencia poderosa y placentera de poder fluir en el Espíritu Santo. Suelta lo que tengas que soltar en este tiempo.
Aprovecha el proceso. Aprovecha el estudio, aprovecha el examen que el Espíritu Santo nos está haciendo para no rajarnos. Termino con esto, iglesia. En Mateo 24, 7 y 8 habla y dice Jesús que habrán terremotos en diversos lugares, que habrían vientos de guerra, que habrían pestilencias. La estamos viviendo. Pero que esto sería principio de dolores, iglesia. Hoy en Colombia volvió a temblar, anoche tembló, el martes tembló 2 veces. Y todavía hay gente pensando en la caja de cerveza helada con el hielito encima para el viernes. Y todavía hay hombres y mujeres pensando que sea rápido, que abran esto para irnos a parrandear, a disfrutarnos un playazo, porque nosotros somos cristianos reyes, hijos del oro y del dueño del oro y de la plata. No te dejes engañar. Cristo viene pronto, iglesia. Y Él no va a venir por lo de la falda larga, ni por el de la corbata larga, ni por el que tenga el pantalón o por la que no tenga pantalón. Él va a venir por hombres y mujeres que simplemente entendieron que había que entrar en el reposo de Dios. Que valía la pena vivir en su presencia, disfrutar de su presencia, caminar con su presencia y gozarnos en su presencia. Yo te invito a ti, hermana, mi hermano, sé libre en Cristo. Recibe libertad en el nombre de Jesús. Nadie te puede acusar de lo que ya Dios te perdonó. Si has rendido tu corazón realmente a Cristo, hoy es día de levantar tu mano y decir: Señor, perdóname. He estado trabajoso, he estado afanoso, he estado tan preocupado por hacer tantas cosas que se me olvidó que hay que entrar en tu reposo. Jesús dijo: vengan a mí los que estén afanados, trabajados, activistas. Vengan a mí los activistas, que yo los haré descansar. El activismo esconde pecados, maquilla pecados, pero delante de Dios todo se ve. ¿Qué más puedo decirte, iglesia, en esta noche? Sino que Cristo nos ama, y nos ama con tal amor que en este tiempo nos está hablando claro y diciendo qué quiere y qué espera de nosotros. Allí donde estás, yo te digo, varón, suelta el temor. Suelta el temor. No te estoy diciendo sé imprudente, te estoy diciendo suelta el temor. Porque tienes un Dios muy grande y está a favor tuyo, iglesia de Cristo. Y el hecho de que toda la humanidad esté bajo una prueba no quiere decir que Dios no está bendiciendo, respaldando y glorificándose en aquellos que le buscamos de todo corazón. Yo te invito a que oremos por un momento, iglesia, y es que simplemente le digamos al Señor esta noche: Dios, no quiero sudar más. Perdóname si me he equivocado haciendo cosas que tú no me dijiste que hiciera. Llévame de tu mano. Llévame en el Espíritu directo a la presencia tuya. Aleluya. En el nombre de Jesús te pedimos perdón, Padre, como iglesia.
por haber hecho tantas cosas que no nos mandaste a hacer, por decir tantas cosas que no nos mandaste a decir. Esta noche rendimos delante de ti nuestras emociones, nuestro afán por hacer. Y le pedimos a tu Espíritu Santo que sea Él en nosotros. Haz tú. Muévete tú. Restáuranos, Señor. No permitas, Dios, que la ansiedad o el afán nos distraigan, que el desespero nos lleve a hacer cosas que tú no nos dijiste que hiciéramos. Tu palabra dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, Dios. Por eso hoy anhelamos estar en la mejor compañía que eres tú. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, te suplicamos que traiga reposo, trae restauración, Señor, a aquellos corazones que hoy se sienten cargados, que hoy se sienten trabajados, que hoy están llenos de ansiedad, que hoy están llenos de afán. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, por favor, visita cada familia, visita cada hogar en esta noche. Visita cada sierva, cada siervo, cada corazón que hoy te dice: heme aquí. Heme aquí, Espíritu Santo. Límpiame, restáurame, levántame y haz de mí quien tú quieres que sea y no quien yo he pretendido ser. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias. Gracias te damos en esta noche, Espíritu Santo. Y por favor, en todo aquello que te hayamos fallado, perdónanos. En todo aquello que hayamos corrido, perdónanos. Pero llévanos de tu mano. Y no permita que nos soltemos por el afán o por la ansiedad o por las preocupaciones. Hoy nos rendimos ante ti. Hoy nos rendimos ante tu gloria, ante tu señorío, ante tu majestad. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en esta noche. Y te pedimos que nos sostengas, Señor, que sigas abriendo puertas de bendición para tus hijos y tus hijas. Que en medio de este proceso podamos ver tu mano poderosa extendida. Hoy te pedimos por el mundo incrédulo que necesita conocerte. Por aquellos hombres y mujeres que siguen rebeldes al mover de tu palabra, al rema de tu palabra. Y te pedimos por favor, Señor, tócanos. Toca, Dios. Toca, Dios. Gracias te damos en esta noche. Y confiamos, Señor, que no es de balde seguir perseverando en ti. Que no es de balde seguir haciendo lo que nos mandaste a hacer. Que siempre habrá un remanente dispuesto a servirte, a seguirte y a rendirse a ti. En el nombre de Jesús, nuevamente te pedimos que allí donde hay un enfermo, Dios tenga misericordia.
que allí donde está Humberto, que allí donde está Isidro, que allí donde está Donald, que allí donde está Alejandra, que allí donde está Sandra, Señor, te derrames tu presencia, trayendo un toque de tu gracia y de tu gloria. Que allí donde está Carlos, que allí donde está Josué, Eva con sus hijos, que sigan moviendo, Señor. Padre, ten misericordia de esta mujer que sabiendo tu voluntad, que le has hablado tantas veces, persiste en darte la espalda, Señor. Háblame una vez más. En el nombre de Jesús, hoy te damos gloria y te damos gracias por este tiempo, Señor. La gloria es para ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Iglesia, gracias. Gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo por estar con nosotros esta noche. Y si esta palabra edificó tu vida, si crees que es de bendición para alguien, compártela. Los derechos de autor son del Espíritu Santo. Compártela. Y gracias por estar allí. Gracias por creer que vale la pena perseverar en Cristo. Y vamos hacia adelante. En Cristo Jesús vamos hacia adelante. Sigamos orando. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, mi hermana, amigo. Cristo te ama. Gloria a Dios.